Capítulo 29. En una época, el único que entraba en la tienda de Ursúa sin anunciarse. En una época, el único que entraba en la tienda de Ursúa sin anunciarse era su primo Francisco Díaz de Arles. El gobernador pudo creer en la confusión del despertar que su primo venía a verlo, pero eso ya no era posible. Ahora nadie estaba autorizado para entrar en la estancia. Al apartar el mosquitero con la intención de ver bien al visitante, advirtió que otros venían tras él. Tal vez venían a despedirse. Esa madrugada del 1 de enero las partidas habían previsto marchar en distintas direcciones. Ursúa no estaba presentable para atender visitas ni de humor para atender parlamentos, pero a la débil luz del amanecer intentó un saludo de extrañeza. «Señores», dijo, «¿a qué debo esta visita tan temprana?». Nadie le respondió. En el tenso silencio, Ursúa vio aparecer uno tras otro los rostros de Serrano y Saldueno, de Fernando de Guzmán y de Lavandera, de Torres, de Vargas, de Llamoso y de Aguirre, y tuvo el sobresalto de algo más serio. Se volvió a buscar a Inés para pedirle que le alcanzara sus ropas, pero era justamente la hora en que Inés bajaba al río con sus criadas. Cuando comprendió que no eran las ropas lo que tenía que buscar, sino la espada, ya entre él y sus armas estaban los otros armados. Lo imposible estaba ocurriendo, lo imposible, lo inconcebible, lo abominable. El azufre del diablo impregnaba ya todas las cosas. Saltó de la cama con la agilidad de un gato. No halló un discurso, ni a quien cautivar con él, ni un grito de majestad que pudiera detenerlos. Reaccionó como un muchacho acorralado y sus labios solo encontraron en el vacío el credo en latín como lo recitaban en Ariscún cuando las flechas herían las murallas. Entonces su amigo Lavandera le dio la primera estocada en el centro del pecho. Ursúa intentó defenderse, alcanzar desnudo sus armas. Cuando casi enseguida entró Inés, ya Saldueno y Guzmán, Aguirre y Llamoso, Serrano y Vargas habían atravesado al gobernador con sus hierros. 3 hombres más se disponían a hacerlo, y Ursúa se debatía sangrando, sostenido en pie menos por su fuerza que por las contrarias espadas que lo acribillaban. Los conjurados eran más de 10, pero los 10 que decidieron entrar a matarlo habían jurado la noche anterior que todos le clavarían sus espadas para que ninguno pudiera después arrepentirse y culpar a los otros. Había espadas cortas, largas, aguzadas como floretes, filosas como alfajanes. Todas se habían probado ya en 23 indios, en espaldas, en brazos y en cuellos. Todas habían sido hechas para matar. La habitación estaba llena de gritos, y por la cantidad de cuerpos y armas se diría que había un combate, pero toda aquella ferocidad llovía sobre un solo cuerpo, al que además de herir, los asesinos maldecían. Lo llamaban tirano, despiadado y traidor. Inés, con los ojos despavoridos, miraba la escena y no lograba dar un paso hacia el herido, de quien ya se retiraban goteando sangre las espadas. Ninguno de los asesinos enfundó la suya, sino que salieron ostentando las hojas sangrientas como si exhibirlas los absolviera de su culpa y le diera un sentido al crimen. Cuando Inés se abalanzó sobre el cuerpo, ya Ursúa agonizaba. Pálida y aterrada lo besó en la boca. Lo abrazó tratando de gritar, pero apenas salía de sus labios un hilo de voz, un estertor. Los aceros habían atravesado el cuerpo en todas las direcciones. Con odio, con envidia, con resentimiento, con desesperación, con celos, con codicia, con indignación, con orgullo herido, con ambición, con maldad. Por un momento, me dijo Pedrarias de Almesto, que llegó enseguida o ya estaba presente. El cuerpo parecía un toro de sacrificio atravesado de hierros. La sangre era un charco bajo el abrazo, y alrededor los gritos de los asesinos crecían. Lanzaban vociferaciones con las espadas en altos como si actuaran en una plaza pública y estuvieran llamando al motín. Entonces se oyó el graznido de Aguirre diciendo que había que matar también a Inés. Esa bruja, decía, ha sido la causa de muchos males. La arrancaron a su abrazo de sangre, y cuando alguien se disponía a degollarla, un hombre recio y decidido se interpuso con la espada sangrante todavía en una mano y el puñal en la otra. Era Lorenzo de Saldueno, que no había matado a Ursúa por ambición ni por resentimiento, sino por ella, porque imaginar siempre a Inés en los brazos de Ursúa le había quitado el sueño y la tranquilidad, y ahora estaba dispuesto a hacerse matar de su socio solo por salvarla. En ese momento, las voces gritaron que por el camino venía don Joan de Vargas, teniente general del gobernador, y la furia asesina cambió de rumbo. La situación de Inés era desesperada. Además del horror por la muerte de Ursúa, tenía que sentir gratitud por el hombre que le salvaba la vida, aunque ese salvador fuera uno de los asesinos. Saldueno la amparó, oponiendo su pecho a los hierros. Después la puso en manos de sus doncellas. Le juró que no la tocaría, le prometió que la cuidaría. Lloró con las manos rojas por la muerte del gobernador. Puso a las puertas de la tienda de ella una partida de criados fieles. Todo ocurrió al amanecer, pero para mí sería siempre el recuerdo de una noche de espadas. Ya los demás conspiradores despertaban al campamento, daban gritos de libertad, gritaban «¡Viva el rey!» para atraer a los desconcertados y a los indecisos. Los felicitaban por la gracia obtenida, los llamaban hombres libres y soldados afortunados. Habían sido vengados, estaban libres del tirano cruel,
del traidor, de la fuente de todas sus desgracias. Claro que no iban a maltratar a quienes hicieran duelo por Ursúa, iban a demostrar a todos que esta muerte era el fin de todos los males. Yo había presentido esto, pero me costaba creer que estuviera pasando. Corrí a la tienda cuando la noticia se extendió por el campamento y encontré el cadáver de Ursúa todavía en el suelo, desnudo, lleno de heridas cárdenas y más desamparado que un pájaro. En ese cuerpo macerado que borraban las lágrimas pude ver mi propio fracaso, la noche que caía sobre mis pensamientos, la locura de mi destino siempre perdido en una guerra ajena, y también supe que Ursúa había afilado noche y día las espadas de aquel amanecer. ¿Dónde estaban ya la belleza y la elocuencia, la energía y el valor, la risa y la audacia, el lenguaje hechizando las almas, las historias a borbotones, la ambición que se iba convirtiendo en relatos, la humareda de sueños que brotó de esa hoguera? Como ocurre con toda muerte que nos hiere el alma, sentí que se había acabado el mundo. Pasaban por mi mente todas las cosas que supe de Ursúa, todo lo que he contado en este largo relato, y su reliquia profanada y deshecha me enseñó más de su destino que todas sus palabras. Él sabía bien que cada espada cuenta una historia. Él amaba las espadas desde niño, desde cuando vio un sable antiguo erigido en objeto de culto en su vieja casa de Ariscún, el instrumento con el que Hugo de Aux, su tatarabuelo, había cercenado muchas cabezas de moros, que el niño imaginaba de piel oscura y labios rojos y grandes ojeras y barbas cerradas como sombras. Es verdad que los asesinos tenían un pacto, pero yo creo que si todos hundieron sus espadas en el cuerpo de Ursúa, es porque cada uno de los verdugos tenía una razón particular para matarla. En el corazón de la selva, y creyéndose a las puertas de su reino soñado, aquel señor de 5 guerras había sido asesinado 10 veces. Uno quería a su cargo, otro a su mujer, otro los beneficios de la expedición, otro sus títulos, otro venganza, otro justicia, y a partir de aquel momento empezaron a repartirse todo lo que parecía ser suyo. No solo se declararon salvadores de la expedición, libertadores, redentores y justicieros, asumieron el mando, la administración de los recursos, la decisión del rumbo. Pero desde el comienzo, Aguirre era el impulso secreto de esa rebelión, y con mayor astucia fingía no serlo. Lo primero que hizo fue persuadir a todos de que Fernando de Guzmán fuera nombrado no gobernador ni jefe de la expedición como podría esperarse, sino príncipe, y Guzmán aceptó con docilidad de esa farsa. Aguirre le había hablado sin fin de su prosapia y de sus merecimientos, y pronto lo hizo rey, pero en este mundo ningún rey ha gobernado un reino más incierto y más evanescente. El contrahecho Aguirre fingía obedecerlo, doblaba la rodilla ante él, aceptaba ser contrariado cuando Guzmán rechazaba alguna ejecución, algún hecho maligno, pero todo era un baile de máscaras. Entonces supimos cómo se habían movido las sombras por el campamento la noche anterior. Uno de los criados de Alonso de la Bandera, un negro llamado Juan, había oído en la sombra la conspiración. Como sentía gratitud por Ursúa por algún gesto que el gobernador había tenido con él, fue hasta la tienda donde estaba encerrado con Inés y esperó largo rato para advertirlo. Iba y volvía nervioso y desesperado, pero viendo que Ursúa no salía nunca y temeroso de que su amo se diera cuenta de lo que hacía, tomó la decisión que casi le cuesta la vida, de dejarle a Ursúa la advertencia con su criado Hernando, que vigilaba la tienda. Por una fatalidad misteriosa, este olvidó decírselo, o ya sabía que Ursúa no hacía caso a rumores y no le dijo nada. Lo cierto es que esa tarde, por congraciarse con los nuevos amos, Hernando les contó que el negro Juan había venido a delatarlos, y el criado leal solo se salvó de la muerte por ser uno de los carpinteros indispensables para la construcción de nuevos bergantines. Ante la selva muda y ante la tropa cómplice, le dieron a la lealtad 500 azotes. Al día siguiente, el entierro de Ursúa en la selva, a la orilla del río en la región embrujada del Machifaro, con Inés sollozando entre el abrazo de las mujeres, huérfano y viuda otra vez, pero ahora despojada de riqueza y haciendas, un eclipse de luna por estanques de fiebre, fue el desfile más triste. No hubo féretro, ni honor ni ceremonia. Bajo rezos susurrados su cuerpo entró en la selva para volverse musgo y agua, y el alma no encontró ángeles entre los árboles gigantes, sino alas de guacamayas, silbos de pájaros. Y no habían pasado muchos días cuando Inés comenzó a vivir con Saldueno. Se sabía en peligro y comprendió que solo él tenía influjo suficiente sobre los conjurados para impedir su muerte, pero en medio de los combates del amor le clavaba con ira las uñas en el pecho y la espalda. Dicen que se puede amar y odiar a la vez, pero no debía ser fácil para ella separar la gratitud por su salvador del odio por su verdugo, y por fortuna Ursúa nunca supo que una de aquellas espadas físicamente le había arrebatado su amor. No permanecimos mucho más en aquella región agobiante. Al retornar la marcha, si bien muchos fingían creer que íbamos todavía a la conquista de un reino fabuloso,
Las caras revelaban que íbamos más bien hacia la parte más horrible del viaje. Yo había perdido algo irreparable. Preferí no mirar el rostro de Inés a la hora de la partida, privada ya de la barca lujosa en la que había viajado hasta entonces, convertida de pronto en una mujer más de la campaña sin rumbo, como tanto se le había advertido, perdida en el tumulto de una balsa por un río violento. ¿Y qué podía reprocharle yo a esta mujer que por amor había perdido todo, tal vez más bella aún en su desdicha, y ya totalmente desválida y ajena? Nadie podía exigirle que muriera por su amigo, que bajara con él a una tumba sin nombre. Pero ecos de una vieja canción oída en algún lugar de las montañas venían a mi mente. Mírame ahora encerrada en las tinieblas, aunque parezca beber la luz de las cosas. Mírame ya perdida, porque no tengo tus manos sobre mis hombros. Mírame ya, besando con amor a uno de tus verdugos.